Radio Universidad presenta el programa Humanismo Social, un espacio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que te da acceso a la información, fomenta la cultura del conocimiento y fortalece la participación activa de la ciudadanía en la construcción de una sociedad más crítica e informada. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy es jueves 23 de octubre del año 2025. Su servidor, Rodrigo Ramírez Tarango, y Socorro Márquez Regalado, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra alma mater, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Humanismo Social. Estamos en vivo a través del 88.1 de FM de Radio Universidad. El nombre de nuestro programa, Humanismo Social. Este nombre refleja nuestra intención de poner en el centro de la discusión al ser humano en temas específicos de interés general. El humanismo, en su esencia, busca valorar la dignidad, los derechos y la historia de las personas. En este espacio queremos promover una mirada crítica y reflexiva sobre las investigaciones que aportan una mejor comprensión de la sociedad. La ciencia en este sentido no solo es una herramienta técnica, sino también un acto de compromiso social, de respeto por la vida, por el bien común y por la justicia social. Con base en ello, queremos que, en cada programa, distintos colaboradores compartan los resultados de su trabajo, directivos e investigadores, que se analicen problemáticas sociales y que se pongan soluciones desde una perspectiva humanista. Es por eso que invitaremos a docentes, directivos y miembros del Sistema Nacional de Investigadores para que compartan sus avances de investigación y sus hallazgos, enriqueciendo así nuestro espacio con diferentes voces y enfoques. Para esto ponemos a sus órdenes los correos electrónicos smarquez@wash.mx y rtramire@wash.mx para solicitar unirse a nuestro cuerpo de colaboradores. También ponemos a su disposición el correo oficial de este programa, ru.fcpis, las siglas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, @humanismo@wash.mx. Y es un honor y un privilegio para ambos estar aquí y formar parte de esta misión de promover el humanismo social a través de la ciencia y la investigación. Este día con un tema muy relevante que consideramos y ponemos a su consideración porque es un artículo que el doctor Rodrigo Ramírez Tarango lideró y donde estamos incorporados otros 13 compañeros de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este artículo se publicó en la revista Confines del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, en este año 2025 y tiene por título Comunicación Social del Gobierno de México. Eficiencia y eficacia como principios jurídicos superiores al criterio de la austeridad presupuestal. Y bueno, pues con esto empezamos nuestro programa preguntándole al doctor Ramírez, que lideró este artículo de investigación. Doctor Ramírez, ¿cuál es el objeto principal de este trabajo académico? Bueno, principalmente, doctor Márquez, la cuestión aquí es que la Ley General de Comunicación Social de nuestro país sale de un precepto constitucional que está enmarcado en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, pero este precepto no establece temas de libertad de expresión, no establece o no regula lo referente a la comunicación desde el gobierno, que, dicho sea de paso, y más adelante ahondaremos sobre ello, en una obligación o la obligación que tienen los gobiernos de decir qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen. Es decir, hablando de la obra o las decisiones desde el gobierno que se hacen con recursos públicos. No tiene esta misión, no es reguladora. El artículo 134 de la Constitución no es regulador de estas nociones, sino depende o establece la probidad en el ejercicio del gasto público. Es decir, desde una perspectiva de análisis jurídico, la comunicación en México está subordinada o estaría subordinada a el gasto público. Es decir, a que el gasto sea llevado a cabo de manera eficaz y eficiente. Pero esto no es el mejor de los criterios para regular una actividad
tan sensible. ¿Por qué? Porque con base en la comunicación social de nuestros gobiernos, los gobernados tomamos decisiones. Y si el tema nada más está supeditado a cómo se gasta el dinero, a qué factores son los que intervienen para gastarlo o para disponer de él, y ojo, obvio también, no estamos hablando solo de recursos financieros, sino también materiales y humanos. Pero en este sentido, pues queda muy corto, y por eso la inquietud de realizar un análisis en este sentido. O sea, más allá de lo que marca el artículo constitucional, revisamos en este documento lo que marca la Ley General de Comunicación Social, y entonces no es solo la austeridad, sino también la eficacia y la eficiencia de lo que el gobierno nos transmite, porque la comunicación en carácter de verdad es un bien social que nos ayuda a los ciudadanos en muchos aspectos de la vida práctica. Entonces, podrías comentarnos, doctor, ¿qué se plantea en la Ley General de Comunicación Social para regular este bien social? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este bien social? Bueno, primero, habría que distinguir entre la naturaleza jurídica de este bien social, que no lo enuncia la ley, y lo que pretende la ley. La ley habla de eficacia, eficiencia, es decir, la eficacia es que se logren los objetivos. Digamos, en este caso, hablando de la comunicación social, de la transmisión de los mensajes que la administración pública tiene como obligación hacer, es una obligación. No está escrita como tal en la ley ni en la Constitución, pero se entiende. ¿Por qué? Pues pongámoslo en términos muy sencillos. Los gobernados, ahora está muy sensible este tema, pues participamos del gobierno de muchas formas. Una de ellas son las cargas impositivas. Bueno, tenemos el derecho de saber qué se hace con estos recursos. Luego entonces, pues el gobierno tiene que comunicar. Me refiero a todos los gobiernos de todos los niveles, todo el poder público, incluso los constitucionales autónomos. Tienen que decirnos qué hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen, cuáles son las finalidades. Porque de esa forma se contribuye a la discusión de lo público. Y entonces, a ver, en términos prácticos, si necesitamos información del gobierno hacia los ciudadanos, ¿qué ejemplos podríamos poner? Se me ocurre preguntarte, ahora que sucedió este hecho natural allá en varios estados en 5 estados de nuestro país, con las lluvias, y que hubo inundaciones, y que, por ejemplo, no llegó a tiempo la información para que las personas tomaran providencias y protegerse. Por ejemplo, ese podría ser un elemento de lo que llama aquí la ley eficiencia y eficacia, ¿no? Tocas un tema muy sensible, hay que decirlo primero, pero segundo, un excelente ejemplo de cómo la información es un bien público. ¿Por qué? Porque en este caso, y discúlpame la interrupción, en este caso, pues las autoridades federales, estatales, incluso municipales, porque todas tienen áreas de protección civil, debieron de estar alerta y utilizar los canales habituales, los canales que la ciudadanía utiliza, para efectos de decirle, cuidado, tomen previsiones, hay la posibilidad de un desastre. Y todo parece indicar que no se hizo. Ahí también tenemos que acudir a otro tema de comunicación desde el gobierno y para el gobernado. Es decir, ¿qué pasó? Que nos aclaren qué pasó a todos. Porque a fin de cuentas existen aparatos para prever esto, para atender esto. Y de ahí luego viene el tema del ejercicio de recursos que pues ahora con el cambio del esquema del Fonden, bueno, pues también necesita ser clarificado. Y bueno, pues es un ejemplo, pero podríamos hablar de temas más comunes, más ordinarios. Por ejemplo, la salud, que tiene que ver con enfermedades que están prevaleciendo y que necesitan ser prevenidas, por ejemplo, la diabetes, el consumo de azúcar en algunos productos que, por cierto, ya vienen etiquetados por ley para que se consuman menos, en donde se nos dan ciertas sugerencias porque tienen exceso de grasas saturadas, etcétera. Pero hay una serie de información que conviene, por ejemplo, que la Secretaría de Salud transmita de manera ordinaria, constante, permanente, para prevenir enfermedades. Eso pudiera ser otro ejemplo,
Es y otro algunos ejemplo más. y por otra vía. Y de hecho es otro ángulo de análisis que se lleva a cabo en este artículo sobre el cual estamos hablando, que es la posibilidad de que los gobiernos utilicen campañas, es decir, propaganda. Esta palabra nos suena un poco fuerte. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a asociarla a los aspectos ideológicos, aspectos en los que en algunos casos pues se pueden imponer formas de pensar. Cuando hablamos de propaganda, hablamos del dominio de mentes y corazones. Ahí citamos a Ignacio Ramonet en el sentido de que a las personas que se les brinda propaganda se les convence, no se les paga, no se les contrata, no se les proporciona nada más la información, no, se compromete también su voluntad porque las personas se adhieren a aquello. Esa es la forma de entender de una manera básica la noción de propaganda. En este tenor, la ley confunde propaganda, publicidad y comunicación social, o sea, el mensaje, el solo mensaje. Pero bueno, más allá de esta confusión, que es algo grave, ¿no? Y es un punto, insisto, de inflexión en el artículo, las campañas que desde el gobierno se hacen deben de tener, en aras del bien común, pues aspectos propios de la propaganda. ¿Para qué? Para que las personas se convenzan y lleven a cabo sus acciones, es decir, dirijan su voluntad a aquello que les beneficia. Tú ahorita señalas, los productos vienen etiquetados sobre los excesos que traen. Esto es para informar, ¿sí? Ya las personas decidiremos si consumimos o no, pero decidiremos con base en la información que se nos brinda. Y esa es la base, esa debe ser la base de una comunicación social desde el gobierno. Claro que no pocas veces pues esta noción se transgrede límites que no debería transgredir, como por ejemplo el político electoral, ¿no? Pero ese es punto y aparte. O sea que se refiere a que la comunicación social del gobierno, no solo a nivel federal, ni solo en este régimen o este gobierno, sino en todos, tendría que ser de manera neutral. Es decir, para respetar la equidad en los procesos, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo. Y ahí tocamos un punto que pues tú manejas muy bien, que es el tema de la democracia. La democracia, lo comentábamos en el programa anterior, pues debe tener como base la información de las personas para que puedan participar e incidir en la vida pública. Bueno, pues la comunicación social desde el gobierno, como tú muy bien lo señalas, exige esa neutralidad. ¿Para qué? Para el respeto de las diferentes propuestas y que no se utilicen recursos públicos para promover a una figura, a unas siglas, a unos colores, etcétera. Esto nada más por el principio de equidad. Por supuesto. Y definitivamente pues es algo que también se debe cuidar. ¿A través de qué? De la misma información. Es decir, en el espectro, en el ecosistema mediático, nosotros tenemos elementos para hacer estos análisis y pues señalar si se están transgrediendo leyes, si se están, tú conoces muy bien ese concepto también por tu formación jurídica, si se está burlando a la ley o se está haciendo un fraude a la ley. Entonces, ese tema de fraude a la ley es muy interesante, por ejemplo. Sí, muy de fondo. Pero a ver, comentabas hace rato, doctor Ramírez, que se confunden en la ley los conceptos de publicidad y de propaganda. Luego entonces, dentro del estudio se plantea algún análisis que tienda a describir algunos aspectos que pudieran ser luego tomados por el legislador para reformar la misma ley. Definitivamente, y eso das con uno de los objetos tácitos de este trabajo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas clarifica estas nociones y permite que el legislador ordinario, en este caso hablamos del Congreso de la Unión, pues pueda atenderlos y luego entonces llevar a cabo distinciones más claras en una ley secundaria, que es esta Ley General de Comunicación Social, e incluso considerar a partir de la lectura completa o el análisis completo del trabajo, en el sentido de trasladarla a que sea dependiente de otro o subordinada de otra ley constitucional, ¿no? de otra norma constitucional y no solo aquella que regula el gasto público. Entonces hacemos un análisis de lo que es el aspecto doctrinal de ambos conceptos, para que luego incluso los jueces, no solo los legisladores, pudieran analizar el documento
y emitir sentencias. Sí, aunque regularmente los jueces no atienden a la literatura académica o a la literatura gris o otras. En algunos casos sí, pero regularmente se van a la exposición de motivos, al espíritu de la A la ley. exposición de motivos de la Y ley. luego entonces ahí pues es donde se tendría que incidir. Claro, parte mucho de la voluntad de los legisladores y esto pues en nuestro país es algo complejo, pero no imposible. Y de hecho pues esos son los esfuerzos y las contribuciones desde la academia para algo que nos aporta bienes públicos. ¿Por qué? Porque en nuestro país los poderes legislativos están muy vilipendiados, están poco comprendidos y bueno, también desde ahí se hace mucho énfasis para que esto suceda, ¿verdad? Involuntariamente en muchos casos. Pero, a fin de cuentas, nuestros poderes legislativos nos aportan bienes públicos. Lo que pasa es que no los percibimos o no los sentimos de manera inmediata. Pero las reformas a las leyes definitivamente provocan cambios en la vida social que impactan en lo que consideramos bienes o también en los defectos que son, podríamos decir que son los males públicos, ¿no? Bueno, y considerando aquí la doctrina como una fuente del derecho, aunque sea indirecta, pudiéramos decir que todas estas aportaciones que provienen de libros, de artículos, de capítulos de libro, pudieran ser tomados en cuenta como eso, como una fuente indirecta del derecho para incidir en el psique o de los jueces o de los legisladores para ir reformando el marco jurídico. Definitivamente. Cuando se hace un trabajo en este orden, en el orden del análisis o la hermenéutica jurídica, se tiende a plantear aspectos, se tienden a plantear aspectos que pueden incidir en reformas definitivamente. ¿Por qué? Porque son enfoques que, como tú muy bien dices, pues aportan desde la doctrina la interpretación a la luz de las circunstancias, a la luz de los hechos, a la luz de otras leyes, y en eso es parte de este análisis hermenéutico, nuevas visiones que pueden arrojar pues elementos que nos permitan a su vez lograr reformas o que se logren reformas mejor acabadas. ¿En aras de qué? De algo en lo que coincide la comunicación social, la política, el mismo trabajo académico, buscar el bien común. Y es el objeto de nuestro programa. Ojo, no nos salimos del tema. Claro. Ahora, desde el título ya se va visualizando cómo se pondera la austeridad, perdón, al revés, la eficiencia y la eficacia en vez de la austeridad. Es decir, que conviene que los gobiernos inviertan más, no le regateen al ejercicio presupuestal de la comunicación social en aras de tener una comunicación más eficiente y eficaz. Ojo, cuando hablamos de eficacia y de eficiencia, no hablamos de austeridad. ¿Sí? Claro, Así es. la austeridad en el gobierno, ojo, siempre está presente. Porque lo bueno cuesta más y una buena comunicación obviamente habrá de tener un peso más fuerte en los presupuestos de egresos, ¿verdad? Por un lado, sí, claro que sí, pero vuelvo al punto, la eficacia y la eficiencia no son sinónimos de austeridad, Claro. son indicativos de que tienes que hacer bien las cosas y, claro, que optimizar todos los recursos. ¿Para qué? Para lograr los objetivos. El objetivo de una campaña de prevención en cuestión de salud es algo muy interesante, porque sí, directamente es para que las y los ciudadanos tengan una mejor salud, pero también incide directamente en el quehacer del gobierno. Y tú dirás, ¿cómo? Quienes nos escuchan se preguntarán, ¿cómo es esto? Bueno, pues hablamos mucho de la saturación de los hospitales del servicio público. Las campañas tienen como objeto no revelado, un objeto indirecto, bajar la incidencia de personas que necesitan utilizar estos servicios. Y por consiguiente va a haber un ahorro en el ejercicio presupuestal de salud, si hay prevención a través de las campañas de comunicación social del gobierno. Ahí una buena difusión debe tener como objeto aspectos que vayan mucho más allá de que las personas nos enteremos y tomemos en cuenta aquello para hacer un poquito más de ejercicio, dejar de comer un poco de aquello, etcétera, etcétera. Sino que ya no vayamos al hospital.
Y no solo es el ahorro presupuestal en materia de salud, sino lo fundamental que es que se incide en la salud de las personas. O sea, ya cuando dejamos de consumir alcohol, azúcar, grasa, harina, sal, etcétera, pues en ese sentido va mejorando la salud de la ciudadanía y la comunicación social cumple un objeto social cuando se hace bien y correctamente. Así es, porque cuando se hace mal se deriva, sobre todo en algunos casos, algunos evidentes, en la política electoral, pero con recursos públicos, algo que rompe con uno de los principios electorales fundamentales, la equidad de la contienda. Muy bien. Y entonces, ¿cómo puede ser la comunicación social institucional para que sea eficiente y eficaz, doctor Ramírez? Bueno, primero, que tenga centrados sus objetivos. Segundo, pues, como en todo el servicio público, que evitar desviarse de estos. Y que se conozca muy bien, o que se hagan estudios muy bien, se segmente muy bien la población, en el sentido de, por ejemplo, darte una idea, el mensaje para la vacunación sobre el sarampión. ¿En dónde está incidiendo más este tema? El área de comunicación social o las diferentes áreas de los gobiernos deben de tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque deben de saber cuáles son los medios que esa población o esos sectores de la población utilizan. Luego entonces destinan recursos para esos medios. Si es la radio, si es el impreso, si es la televisión, si son cuáles medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Y luego entonces invertirá más en esos para que el mensaje llegue. Ahí hablamos de esos criterios de eficacia y eficiencia. Y bueno, aquí en este caso, definir los medios que tienen más incidencia en la sociedad tiene que ver con estudios científicos que demarquen eso. Es decir, seguramente el gobierno tiene una serie de herramientas, por ejemplo, a través de los análisis que se hacen en el Coneval o en los censos cada 5 y cada 10 años, pero las herramientas científicas producidas en las universidades son una fuente muy importante de información. Ahora, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, específicamente en la carrera de Ciencias de la Comunicación, bueno, se están produciendo una serie de tesis y también los maestros están produciendo artículos científicos o libros que tienen que ver con la identificación de cuáles son las herramientas más usadas por la población, y eso puede ser tomado por el gobierno para que esa comunicación hacia la ciudadanía sea más eficaz y más eficiente, ¿no? Así es. Y ahora, pues obviamente, además de todo esto que tú señalas, las herramientas que nos proporcionan los propios medios sociales. Los propios medios sociales no son solamente lo que se ve en Facebook, lo que se ve en las diferentes redes, como les decimos, sino que la estadística de su uso arroja información. Existe algo que conocemos con el mote o el término del algoritmo, que en realidad son una serie de programas, pues en cierta forma, y hay que decirlo también, pues dedicados a espiarnos, ¿no? Y lo digo con prudencia, o trato de decirlo con prudencia, o más bien voy a referirme para tratar de meter prudencia en esto. El algoritmo pues detecta todas nuestras costumbres. En muchas ocasiones nosotros bajamos programas, nosotros usamos algunos servicios en línea que aparentemente son gratuitos, no lo son. ¿Sí? ¿Qué nos cuesta o cuál es la moneda de cambio que damos respecto de esa aparente gratuidad? Nuestros datos. Las llamadas cookies, ¿no, doctor? Entre otras, pero nuestros datos orientan todas esas nociones. Ustedes que nos escuchan pueden hacer un experimento sencillo, póngase a hablar en voz alta con alguna persona o incluso solo de algún producto y vea cómo en sus medios sociales le van a salir anuncios de ese producto y otros que se parecen. O escribes algo en WhatsApp y ya te salen anuncios sobre eso en el Facebook. Así es. ¿Por qué? Porque concedimos toda esa información cuando bajamos el programa. Es decir, la posibilidad de que en esos programas se capten esos datos y luego sean usados para enviarnos, en este caso, publicidad, pero también podemos ser objeto de propaganda. Pero además hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que los datos personales, incluyendo los que se obtienen a través del tráfico en Internet,
deben de ser datos protegidos, doctor. Pues deberían, pero definitivamente las empresas los usan. Y pues díganme ustedes si no han recibido llamadas, hablo también hacia el público, de alguna empresa que tiene nuestro teléfono y nuestro nombre, por lo menos, para ofrecernos un servicio. ¿Y cuándo se lo dimos? Si no la conocemos. Claro, y necesita regularse con más detalle esas cosas en la ley para evitar que nuestros datos personales sean transgredidos. Pues sí, aunque ojo, es que no son transgredidos. Dimos nuestro consentimiento para que se usen, pero no nos dimos cuenta porque nada más pusimos sí acepto. Sí, Esa es la cuestión. Una mala costumbre que tenemos de decirle sí a todo, ¿verdad? En las redes sociales, Sí, por ejemplo. Así es, y eso, cuidado con ese tipo de detalles. Muy bien, pues este es un tema muy importante que les invitamos a todos nuestros radioescuchas a que revisen desde el punto de vista del análisis doctrinal que se hace en este artículo científico por varios compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigido por este ejercicio por el doctor Rodrigo Ramírez Tarango. Se los repetimos, el artículo está en la revista Confines del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, está publicado en principios del año 2025 y se llama Comunicación Social del Gobierno de México, eficiencia y eficacia como principios jurídicos superiores al criterio de austeridad presupuestal. ¿Algún comentario adicional, doctor Ramírez? Pues nada más cerrando con lo que tú señalas, ahí encontrará criterios para analizar mejor la información que recibe. Ahí encontrará criterios para entender un poco desde una perspectiva positiva y también la crítica hacia el comunicar desde el gobierno. Ahí me fusilé un título del doctor Martínez Armaino, ese es su libro, Comunicar desde el Gobierno, pero esa es otra investigación, otra historia. Y no quiero dejar pasar, doctor, diste con el punto de otra investigación, ¿no? Esto de los datos protegidos desde la Corte Interamericana. Es un buen tema para investigar. Buena hipótesis de investigación, ¿verdad? Muy bien, pues estamos a punto de concluir este programa. Les repetimos los correos para que puedan incorporarse si usted es investigador, si usted es docente en el área de las ciencias sociales o también, ¿por qué no?, en algunas otras áreas, para que nos escriban y se incorporen a nuestro cuerpo de colaboradores, smarquez@wash.mx y rtramire@wash.mx, y además en el correo institucional de este programa, ru.fcpis.humanismo@wash.mx. Doctor Ramírez, muchas gracias por esta información que nos da y vamos a esperar el siguiente programa para estar en contacto con nuestro auditorio. Muchas gracias, doctor Márquez, y a usted que nos escucha, muchísimas gracias por su atención. Este fue el programa Humanismo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hasta la próxima. Por hoy termina Humanismo Social, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que te da acceso a la información, fomenta la cultura del conocimiento y fortalece la participación activa de la ciudadanía en la construcción de una sociedad más crítica e informada. Hasta la próxima emisión.